Hola, ¿me escucho bien? Sí, hola. Sí, Hola, profe. gracias. Recuerden poner su nombre y apellido en el chat, por favor, para la lista, los que no lo han puesto y los que no tienen su nombre, obviamente, como usuario de Zoom, por favor. No se escucha. No, sí, no he hablado. Todavía queda un minutito para empezar. Ya, ahora sí, para que vamos comenzando porque sabemos que se pasa muy rápido el tiempo. Entonces, en esta ya quinta clase o sexta clase, uy, ya estoy un poquito perdida. Vamos a estar viendo derechos ciudadanos, ¿ya? Así que espero estén entusiasmados por esta nueva clase, sí, que va a ser muy entretenida, ¿verdad? Y van a participar. Entonces, para comenzar tenemos que comenzar obviamente por las definiciones más básicas, el origen de ciertos conceptos, ¿verdad? Y en este caso el principal concepto del que vamos a estar hablando va a ser la ciudadanía, ¿ya? Aquí les dejé eh, como tres como puntos de los como que engloba el concepto, ya como por ejemplo que la ciudadanía va a ser la cualidad y el derecho de ser ciudadano, ya entonces cuando somos ciudadanos optamos a la ciudadanía, ya esta cualidad y derechos, ya. También está la definición de ciudadanía que dice que va a ser el conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación. En este caso nosotros seríamos los ciudadanos de la nación de Chile, ¿ya? Y también la ciudadanía también puede referirse al comportamiento propio de un buen ciudadano. Entonces tendríamos estos tres tipos de definición para ciudadanía, ¿ya? La cualidad y derecho de ser ciudadano, el conjunto de ciudadanos que componen un pueblo o nación y finalmente el comportamiento propio que tenemos nosotros para ser como buenos ciudadanos, ¿ya? Entonces, ¿quiénes somos los ciudadanos, verdad? Aquí también les pongo la definición de que los ciudadanos son las personas consideradas como miembros activos de un Estado, titulares de derechos políticos y que vamos a estar sometidos a leyes, ¿ya? Las leyes que nos van a aparecer en la Constitución. Entonces, aunque el concepto de ciudadanía podemos decir que se relaciona un poco más al ámbito de lo que es la modernidad, el nacimiento de este concepto se produjo hace, más de 2500 años atrás, ¿ya?
específicamente en la época de la Grecia clásica. Entonces, poco a poco, eh, como que diversos cuestionamientos, esfuerzos, vaivenes de la vida, la idea de ciudadanía fue ampliando su vigencia, ¿ya? Y afectando cada vez más a otras esferas de la realidad que vivimos. ¿Ya? Entonces, el, el concepto de ciudadanía que tenemos ahora obviamente no va a ser el mismo de la época de la Grecia clásica, ¿ya? Aunque como que como lo esencial de esta quizás es lo mismo, ¿ya? Porque quizás los griegos clásicos apuntaban quizás a lo mismo, pero fue evolucionando este concepto. Entonces, también se fueron ampliando los derechos que contiene la ciudadanía, por ejemplo, ya porque si bien en un principio la ciudadanía solamente era quizás un grupo, una pequeña élite, un grupo como más limitado, recientemente este marco se ha ido ampliando, ¿verdad? De una manera muy notable hasta alcanzar lo que sería una igualación ya como considerable. Entonces, ¿qué es la ciudadanía? Como dijimos, aquí si bien les dejé ya los como tres formas de como definir la ciudadanía, podemos hablar de que la idea de ser ciudadano o ciudadana, como dijimos, es un concepto que nace hace muchos años atrás. Se usaba antiguamente para definir quiénes realmente pertenecían a la comunidad política, o sea, los ciudadanos, del resto de personas que no tenían plenitud de derechos civiles y políticos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los pensadores de la época antigua, no sé, de la Grecia clásica, de los romanos, por ejemplo, entre ellos, bueno, de la Grecia, Aristóteles, pensaba, por ejemplo, que las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran ciudadanos, ¿verdad? Y actualmente, obviamente, eso ha cambiado, ha ido evolucionando, ¿ya? Entonces, desde un principio, la ciudadanía solamente era para unas pocas personas y tenía una visión muy elitista de lo que era un ciudadano, ¿ya? O sea, elitista quiere decir como limitada, que solamente un pequeño grupo podía pertenecer como a ser, o sea, podía ser catalogado como ciudadano. Entonces, podemos entender que la ciudadanía era un privilegio solamente para unos pocos. Entonces, entendiendo esto, podemos hablar de que las tradiciones y enfoques sobre la ciudadanía van variando alrededor de la historia, ¿verdad? Y a lo largo del mundo, de acuerdo a diferentes países, a la historia misma, a las diferentes sociedades, culturas, ideologías que fueron apareciendo. Entonces se traduce en muchas interpretaciones de lo que es la ciudadanía. Perdón, me atoré un poquito. Entonces, aquí vamos a ver algunos antecedentes y cómo este concepto fue evolucionando en las distintas épocas como donde sufrió un cambio importante, ¿ya? Entonces, sabemos que Grecia, o lo hemos escuchado de repente porque siempre nombramos a Grecia, Grecia fue como el pionero de muchas cosas importantes, ¿ya? El primero desde que surgieron muchos conceptos importantes que hasta el día de hoy ocupamos y los hicimos como propios, ¿ya? Por ejemplo, la democracia, la filosofía, entre otras cosas. Y en materia política, Grecia nos va a dejar el modelo ateniense, ¿ya? Que vamos a definir inmediatamente. Entonces, en la Grecia antigua, ¿qué pasaba? Que el concepto de ciudadanía daba cuenta de un vínculo entre el individuo y el Estado, ¿ya? Que le otorgaba al ciudadano un estatus como superior al resto de las personas. Pero obviamente esto no era para todos, como ya hablamos. Esta condición de ciudadano y tener la ciudadanía solo lo podían optar los varones que fueran varones libres, es decir, no esclavos, y que contaran obviamente con cierta riqueza, ¿ya? Y también, además de esto, como que tenés que tener mucho como características, ¿ya? Entonces, eran varones libres, con cierta riqueza
y además que tenían que haber nacido o se habían naturalizado en las polis griegas, ya en estas mini ciudades que tenían los griegos. Entonces, para los que van llegando, para que se vayan conectando con la clase, estamos viendo el concepto de ciudadanía, ¿ya? Y para entender el concepto, cómo fue evolucionando, estamos hablando de los distintos modelos, como del comienzo, de cuando aparece este concepto, ¿ya? Y partimos con el ateniense, que es de la Grecia antigua. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que como dijimos, los ciudadanos solamente podían ser hombres. ¿Qué otra característica tenían? Si alguno me puede decir, o alguna. Sí, hay que tener un buen estatus económico. Sí, Y haber nacido ahí en Grecia. claro, en una de las poligries. Muy bien, ¿ya? Entonces entendemos que no todos podían ser ciudadanos, ¿verdad? Entonces, al ser ciudadano tenía ciertas libertades y derechos inmediatamente, ¿ya? Que incluían, imagínense, la posibilidad de hablar y votar en asambleas, ejercer funciones públicas, por ejemplo, participar en actividades religiosas, contar con la protección de la ley, tener beneficios sociales, por ejemplo, podían poseer tierras y entre otras cosas. O sea, igual era importante ser ciudadano, ¿verdad? Imagínense quienes no eran ciudadanos, o sea, no tenían ningún tipo de protección, básicamente nada, ¿verdad? Pero también, aparte de derechos y libertades, tenían obligaciones, ¿ya? Y igual eso se parece un poco a la actualidad, ¿verdad? Porque también tenemos derechos, obligaciones al momento ya de ser como catalogado como ciudadano, ¿ya? Pero era diferente la antigüedad, obviamente, ¿ya? Porque estas obligaciones tenían que referirse a tareas en que los ciudadanos tenían que desempeñar como labores que estuvieran a favor de las polis, o sea, como beneficiar a las polis, ¿ya? Entonces, no se limitaba simplemente a la participación política, como participar en asambleas, votar, entre otras cosas, ¿ya? Sino que abarcaba también otros asuntos públicos, como por ejemplo pagar impuestos y defender a la comunidad. Ya sabemos que en esta época había muchas como guerras, muchas guerras, ¿ya? Entonces era como el deber de estos ciudadanos defender a las polis, ¿ya? O sea, ir a la batalla. Y obviamente el estatus de ciudadanía se podía perder, ¿ya? Al cometer algún tipo de falta en contra de la comunidad o en contra del honor de esta comunidad. Por ejemplo, si no pagaban los impuestos, si robaban dentro de las polis, si desertaban de una guerra, de una batalla, o también abandonar el campo de batalla, eh, e incluso haber maltratado a tus padres, te quitaba inmediatamente el título de ciudadano, ¿ya? Y el perder este título de ciudadanía, ¿qué significaba? ¿A alguno se le ocurre? Considerando todos los derechos que tenían los ciudadanos. Ser como un esclavo. Claro, quizás no esclavo, pero sí te quedabas sin el amparo de la ley, ¿ya? Entonces eso era muy peligroso. Entonces, implicaba finalmente la pérdida de todos estos derechos, como por ejemplo, que era muy conocido en Grecia, asistir al ágora o la plaza pública, donde se desarrollaban como todas las actividades del día a día, ¿verdad? La imposibilidad de ser testigos en juicios, estar en el ejército, que para ellos, para los griegos era muy importante el tema de estar en el ejército, ya porque te daba un cierto estatus y era como darle honor a la polis. Ya. También podía ser como el no poder asistir a servicios religiosos o incluso no poder hacer testamentos, ¿ya? Y bueno, no se transformaban en esclavos porque seguían siendo hombres libres y eso era ya también tener un cierto estatus dentro de Grecia, ¿verdad? No era lo mismo que ser un esclavo, pero sí perdías estos como derechos, ¿ya? Entonces quedabas ahí como a la deriva. Entonces, como entendemos que quienes eran los ciudadanos, ¿verdad?, que tenían derechos a participar en los asuntos del Estado, sin embargo, entendemos que no todos eran ciudadanos, ¿verdad? Los esclavos, los campesinos, las mujeres, o incluso los extranjeros que estaban residentes dentro de Grecia, eran catalogados como simples súbditos, ¿ya? Entonces, para los que tenían esta condición de ciudadano,
tenían que participar, ¿ya? Porque como que no se consideraba solamente un derecho esta participación en todo lo público, lo social, lo político, sino que también era un deber, ¿ya? Entonces, un ciudadano que no cumplía con sus responsabilidades era considerado socialmente perjudicial para Grecia. Entonces, entendemos que del modelo ateniense, el ciudadano se va a definir por su participación, ¿verdad? Tanto en la administración, de la justicia, en el gobierno, en la sociedad, todo, ¿ya? Entonces va a ser considerado como la participación, ¿ya? Entonces, aquí nace como el concepto de lo que va a ser la ciudadanía, obviamente no con este nombre, eh, pero ¿qué pasa? Que a través de la expansión de los imperios y así, se fue extendiendo este concepto, ¿ya? Y también vamos a tener el modelo romano, que era igual un poquito diferente, eran como, en algunas cosas se diferenciaban, pero no en tantas. Entonces, ya, en el modelo romano, ¿qué pasa? Que la ciudadanía no solamente se iba a adquirir por nacimiento, como es el caso de Grecia, ¿verdad? Sino que también era posible adquirirla por ciertos hechos posteriores, o sea, como hacer cosas para ganar esta ciudadanía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podía pasar que un esclavo, luego de su liberación, o bien una persona, un pueblo, un grupo, ¿verdad? De estos que como que de repente conquistaban en estas guerras, podían tener concesiones especiales y como que obtener esta ciudadanía, ¿ya? Obviamente esto tenía un fin. ¿Cuál era el fin? Que como que obtener más como ciudadanos o más personas para el Imperio Romano, ¿verdad? Porque la idea era como agrandarse y extenderse, ¿ya? Entonces, esto lograba finalmente la unidad de las personas que estaban bajo el poder del Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, estos nuevos ciudadanos van a pasar a formar como parte del mismo orden jurídico, es decir, el romano, con iguales de derechos, obligaciones, tanto en naturaleza como política, por ejemplo, al ejercer cargos públicos o formar parte del ejército, y también como en Grecia, como también de naturaleza privada, que quiere decir como celebrar ciertos tipos de, no sé, de contratos, porque, no sé, los testamentos, estas cosas, ¿ya? Porque eran como muy icónicos de Roma y Grecia, ¿ya? Entonces, y al igual que Grecia, no se debe olvidar que quienes tenían la calidad de hombres libres eran los ciudadanos, ¿ya? O sea, las mujeres no tenían derechos políticos y estaban sometidas a la patria potestad, como se dice, de su padre o del marido, en este caso, ¿ya? Entonces, tenemos estos dos modelos que se parecen un poco. Quizá la diferencia en el romano es que, claro, no tuviste que nacer en Roma para ser ciudadano, ¿verdad? Puedes obtenerla de otras formas. Y Roma igual mantuvo como ciertas características de Grecia, que sería como la igualdad ante la ley de los que eran ciudadanos, la participación en asuntos públicos. Sin embargo, igual quizás la ciudadanía romana era un poco menos excluyente que la griega, porque, como dijimos, que Roma, al ser este imperio como tan conquistador, era más abierto como a los extranjeros, a quienes se le ofrecía esta como ciudadanía de segunda categoría, eh, pero obviamente como los ciudadanos de segunda categoría, que eran como conquistados de otras partes del territorio, tenían la ciudadanía de segunda categoría no les permitía tomar decisiones públicas, por ejemplo, aunque sí contaban con la protección de la ley, ¿ya? Podían, por ejemplo, hacer contratos, casarse con romanos, por ejemplo. Entonces, esto fue permitiendo como una integración paulatina y expansión de la cultura romana y de su imperio por todas las costas del Mediterráneo, ¿verdad? Porque iban teniendo más adeptos, ¿ya? Porque se sabía que se podía obtener la ciudadanía romana, ¿ya? Aunque fueras extranjero, no como en Grecia, que no se podía, ¿verdad? Entonces,
igual podemos entender que algunas ideas de los griegos y romanos están vigentes en la actualidad, ¿ya? Porque seguimos considerando a la ciudadanía como asociarla a la pertenencia de una comunidad y la libertad de poder actuar como de la ley y buscar protección de esta, ¿ya? O sea, del Estado. ¿Y qué pasa? Ahora vamos a tener la transición ya a lo que es más la modernidad, a la ilustración. Entonces, tras Grecia y Roma, como dos lugares en los que el ámbito como de la ciudadanía estructuraba fuertemente de una u otra manera la forma de vida cotidiana de los ciudadanos. En el mundo medieval después va a desaparecer, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que con la caída del Imperio Romano acaba prácticamente el concepto de ciudadanía, ¿ya? Porque después viene la autocracia bizantina, que da que no le da el margen como a lo que es ser como ciudadano, los derechos, ¿verdad? Esto de la democracia, que como que en Grecia y Roma existía, bueno, limitada obviamente, y no como la conocemos ahora, pero esto se acaba, ¿ya? Los pueblos bárbaros van a conquistar Europa, y van a ir adoptando la fe cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Que el abandono de la ciudadanía va como enlazado con el olvido de la idea de democracia, ¿ya? Que tras todo esto del experimento como griego, de donde nace el concepto de ciudadanía, se van a dar como inicio a otros procesos donde van a aparecer modelos que van a ser menos igualitarios, o sea, modelos políticos menos igualitarios. ¿Ya? Bueno, entendiendo esto, después damos un salto y ya el siglo XVIII, que vamos a tener la era de las revoluciones, ¿ya? Y esto va a cambiar de una manera drástica todo el panorama relativo al principio de ciudadanía. Entonces, y por extensión, obviamente, a todo la idea de política también en general. Entonces, la herencia de la Ilustración va a ser clave para todo este renacimiento de la democracia, ya de las luchas sociales, que finalmente como que va a cambiar toda la esfera de lo político. Entonces, ¿qué pasa con la Ilustración? Que el ciudadano como hombre político va a aparecer como un opuesto al hombre natural, ¿ya? Este hombre como más bárbaro, ¿ya? Entonces, la idea de ciudadanía en la Ilustración se va a construir a partir de los principios de igualdad y libertad, ¿ya? Y el ejercicio de esta va a ser solamente dentro de la vida como de la sociedad, ¿ya? Entonces, van a ser los procesos revolucionarios a fines del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX que van a tomar estas ideas como antiguas y las van a ir plasmando y transformando lo que tenemos como en ese momento, lo que tenían en ese momento, ¿ya? Entonces, la visión moderna de ciudadanía va a surgir con la Revolución Francesa y se va a plasmar finalmente en lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya que va a aparecer en 1789. No es tan importante que se sepan las fechas y todo eso, pero sí es importante que entendamos que como esta visión moderna de ciudadanía va a surgir con la idea de la Revolución Francesa, ¿verdad? ¿Qué pasaba en la Revolución Francesa? El pueblo, ¿verdad?, se levanta en contra de el rey, ¿verdad?, de los reyes que estaban en ese momento. Que es muy icónico que se dice que el pueblo estaba muriendo de hambre, ¿verdad? Que el pueblo estaba muriendo de hambre y, como que se le expone a la reina y le dicen como que el pueblo no tiene ni siquiera pan como para alimentarse y ¿qué dice la reina? Que coman pasteles, ¿verdad? Se dice como que eso fue una de las tantas como razones de por qué el pueblo se levanta, obviamente, pero vivían en la miseria, ya no tenían derecho, como que era todo muy precario, ¿ya? Entonces como que fue necesario que se levantaran en contra de los gobernantes para exigir, ¿verdad? Porque, claro, después de esto van a nacer, van a hacer, o sea, va a dar paso a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
¿ya? ¿Quién está? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a reconocer? Aquí creo que tengo la imagen. No, este es de América. Esta. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a reconocer eh, que los derechos del hombre eran naturales, inalienables, ¿verdad? Y sagrados. ¿Ya? Entonces, todos los hombres nacían libres y iguales. Entonces, ¿por qué se trataban como de formas distintas, ¿verdad? ¿Por qué estaban estos estratos sociales? Entonces, estos eran derechos civiles como la igualdad ante la ley, que ya dije, el fin del sistema de las detenciones discrecionales, o sea, como que te puedo encarcelar porque sí, porque eres pobre, básicamente, ¿ya? O, por ejemplo, también encarcelarte por la libertad de expresión. ¿No? Entonces se trató esta declaración se va a tratar de una defensa que va a tener que va a tener el ciudadano, ¿ya? Ante el sistema judicial, eh, además de también conocer cómo podían perder la ciudadanía, por ejemplo, ya cosa que antes no, como que no estaba muy dicha. Entonces, de esta manera, las ideas de antiguas como de lo que es ser ciudadano, eh, como por ejemplo pertenecer a una comunidad, entre otras cosas, van a ser complementadas con la ampliación del reconocimiento de los derechos, ¿ya? A un mayor número de personas. Entonces, ¿qué pasaba? Que en la Revolución Francesa los ciudadanos eran los que participaban en la sociedad en función como de, por ejemplo, de pertenencia jurídica, marco territorial, el estatus moral con respecto a la ley. Entonces, por ejemplo, dentro de los ciudadanos iban a quedar excluidos los criminales, los marginales y las mujeres, ¿ya? Las mujeres siempre estamos ahí, bueno, siempre estuvimos excluidas. Em, Todavía faltaba un poquito para que como que se reconozca el rol de la mujer dentro de la ciudadanía, ¿ya? Entonces, hasta este momento van a quedar excluidas todavía las mujeres, además de los criminales y los marginales. O sea, imagínense, están las mujeres al mismo nivel que los criminales. Entonces, como consecuencia de esta revolución, la noción de ciudadanía se va a volver equivalente a la nacionalidad. Ya recordemos que en la Grecia antigua y en Roma, ciudadanía era prácticamente como esto de participación, ¿verdad? De pertenencia a una comunidad, ¿ya? Cambio ahora se va a relacionar con la idea de nacionalidad. Porque junto a las ideas de libertad e igualdad, los franceses van a levantar la bandera como de Francia, esto de la fraternidad, ¿ya? Entonces se va a relacionar con la nacionalidad. Entonces, la ciudadanía ahora abarca el conjunto de habitantes nacidos dentro del territorio del Estado y a los extranjeros nacionalizados. ¿Ya? O sea, cambiamos un poco, bueno, no lo cambiamos, ampliamos el sentido de ciudadanía, participación, pertenencia, ¿verdad? Y ahora va a ser también nacionalidad. Entonces, esta declaración de los derechos del ciudadano y del hombre, creo que era, siempre se me olvida, nos va a decir que el hombre, por su condición humana, va a gozar de derechos y libertades. Por su ejercicio, se va a convertir en ciudadano, ¿ya? Cualquier hombre va a tener derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la elaboración de leyes, a la voluntad general, de elegir, por ejemplo, representantes, a emitir libremente su pensamiento, es decir, la expresión de libertad, a ser elegido, elegir y controlar a los gobernantes, ¿ya? Y también van a optar a un conjunto de derechos y libertades de índole político, ¿ya? Entonces, aquí ya se denomina a los ciudadanos como titulares de derechos políticos. Entonces, las democracias modernas que van a surgir en el siglo XIX, como por ejemplo lo que pasa también en Estados Unidos en esta época, van a reconocer los derechos de la ciudadanía y en un primer momento, como dijimos, a la de los varones, ya solamente a los varones. Entonces, del mismo modo que pensaban que el contrato social se había hecho únicamente para los varones, poco a poco, ¿qué pasa? Que la diversidad de las sociedades
y el reconocimiento de los derechos políticos como parte de los derechos humanos, se van a ir otorgando, ¿verdad? De manera formal, más al futuro, a todas las personas, ya sin importar el género, la pertenencia a grupos sociales, económicos, ideológicos y religiosos, ¿verdad? Entonces, eh, pero obviamente en esta época, sabemos que ahora evolucionó el concepto, pero en esta época, ¿qué pasaba? Que a pesar del reconocimiento formal eh, de la igualdad al acceso a derechos, no se consideraba que todos fueran iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que en la práctica, en el ejercicio efectivo, siempre era limitado a ciertos grupos, en este caso a los varones. Entonces, en el relato como histórico, cuando hablamos de esto, la ciudadanía, en el relato de la ciudadanía, siempre se fue invisibilizando el hecho de que las mujeres como que estuvieron, siempre estuvieron ahí, ¿verdad? Pero siempre quedaron excluidas de manera efectiva de los procesos políticos, por ejemplo, con lo que pasa con el derecho a voto en un par de años más, ¿verdad? Ay, creo que acá tengo... aquí viene. Ya. Acá hay otro ejemplo de otra declaración, ¿verdad? Donde se nombra el tema de los derechos ciudadanos, que es la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, ya, que tiene un apartado donde nos dice que, acá les puse un extracto, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están, es la vida, separado, perdón, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Ya? Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos. O sea, el gobierno está encargado de que los hombres puedan tener estos derechos, que son la vida, la libertad y la búsqueda de su felicidad. Entonces, desde que se inicia la discusión como moderna sobre la ciudadanía, las mujeres, como dijimos, estuvieron excluidas. Aquí yo les puse un ¿sabías qué? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que va a aparecer esta mujer que se va a llamar Olympe de Gaudes, Olympe de Gaudes, no sé cómo se dice bien. Eh, ya, que ella va a ser como una de las pioneras de reclamar, ¿verdad? De, de decir por qué seguimos estando como excluidas, ¿ya? Entonces, ella decidió, ¿cuántos fueron? Como un par de años después, eh, plantear la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿ya? Para ella, los hombres y las mujeres eran iguales en todos los aspectos de la vida pública y privada, ¿ya? Incluyendo la igualdad de la mujer, con el derecho a voto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ella, prácticamente 2 años después de sacar esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, fue guillotinada, ¿ya? En 1793, ¿ya? De hecho, ella antes de que la mataran, tiene una frase muy célebre que dice, si la mujer puede subir al cadalso que se llamaba, que era esta plataforma para degollar o para ahorcar, también debería reconocerse el derecho de poder subir a la tribuna, es decir, participar en la vida política. Lamentablemente sus ideas, bueno, no murieron, murió ella, pero no murieron sus ideas, ¿verdad? Porque sabemos que eh, las mujeres siguieron peleando por sus derechos y por la igualdad ante la ley, como con respecto a los hombres, ¿verdad? Y en Chile vamos a tener también como el principio de la idea de ciudadanía que va a estar en el proyecto de la Constitución Provisoria de 1818, ¿ya? Donde se decía que los hombres por su naturaleza también van a gozar de un derecho inalienable e inadmisible a su seguridad individual, honra, hacienda, libertad e igualdad, ¿ya? O sea, tenían derechos como también tenían deberes, ¿ya? Que decían, todo hombre en sociedad, para afianzar sus derechos y fortuna, debe una completa sumisión a la Constitución del Estado,
sus estatutos y leyes, ¿ya? Es decir, tenían el deber de obedecer a la Constitución y también tenían sus derechos de libertad, hacienda, igualdad civil, etc. Pero para que sepan que Chile también tuvo sus como principios ahí de ciudadanía. Entonces, vamos ya más a la actualidad. ¿Qué pasa? Que ser ciudadano o ciudadana va a significar ser miembro plenamente de una comunidad, ¿ya? O sea, tener los mismos derechos que los demás, las mismas oportunidades de influir en el destino de esta comunidad, es decir, por ejemplo, de Chile, ya en este caso. Y asimismo nos supone ciertas obligaciones, que es lo que hace posible finalmente este ejercicio de los derechos, ¿ya? O sea, entonces, en la actualidad, el concepto de ciudadanía va a abarcar todo esto, como de ser miembro plenamente activo de una comunidad, ya pertenecer a una comunidad, tener los mismos derechos que el resto de las personas, es decir, importar el género, el estatus social, ¿verdad? No importa nada, porque todos tenemos los mismos derechos, ¿ya? Y asimismo vamos a tener ciertas obligaciones. Entonces, vamos a ir entendiendo que la ciudadanía va a ser esta relación jurídica entre el individuo y el Estado, ¿ya? Entonces, la mayoría de las personas en el mundo son ciudadanos legales de un Estado o nación, de uno u otro. Y esto les da derecho a ciertos privilegios o derechos, como entendemos. Entonces, también tenemos ciertas obligaciones en términos de lo que el Estado espera de las personas que están sometidas a su jurisdicción. Pero también entendemos que se puede perder esta ciudadanía, ¿ya? Aquí también les puse otro sabías qué, pero cuando les mande el PPT para que puedan leerlo como con más tranquilidad, ¿ya? Entonces, aquí les puse que ser ciudadano en Chile actualmente, o sea, para ser ciudadano o ser catalogado como ciudadano, tenemos que haber cumplido los 18 años y no haber sido condenado a pena aflictiva, es decir, una condena de 3 años o más, si no me equivoco. Entonces, esto nos permite tener la ciudadanía, o sea, ser ciudadanos. Y esto lo retrata la Constitución en el artículo 13, ¿ya? Que dice, son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano te otorga los derechos de sufragio, es decir, de poder votar, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución y la ley confieran. ¿Ya? Entonces, entendemos que en Chile somos ciudadanos, los que ya tenemos más de 18 años o 18, y que no hemos estado condenados a una pena aflictiva. ¿Ya? Entonces, ahí somos ciudadanos. Entonces, vamos entendiendo que hasta la actualidad la calidad de ser ciudadano se va a seguir vinculando con la idea de nacionalidad. Pero, ¿cómo podemos perder esta ciudadanía? Entonces, se puede perder por, primeramente, pérdida de la nacionalidad chilena, ya es decir, no sé, optar a otra nacionalidad, por ejemplo, entonces ahí ya no eres considerado ciudadano chileno. Por condena a pena aflictiva, que sería esta condena de 3 años en adelante, ¿verdad? Que ellos pueden como solicitar esta rehabilitación de la ciudadanía una vez como que la condena termine, ¿ya? Y también por condena por delitos que se categoricen como terroristas, de tráfico de estupefacientes y, bueno, además de la pena aflictiva ya. Entonces, estas son las 3 formas de perder la ciudadanía. Ya. Sin embargo, bueno, entendiendo esto, el concepto de ciudadanía tiene como mucho más que solo eso, ¿verdad? No, ser ciudadano no es solamente como voy a votar en cierta como candidatura y listo, estoy como listo con mi papel de ciudadano, ¿verdad? Sino que actualmente igual, más que una construcción como jurídica,
se va también a relacionar con la sensación personal como de pertenencia. Por ejemplo, el sentido de pertenencia a una comunidad que puedas, en la que puedas como influir directamente o en la que la puedes como moldear, ¿ya? Entonces, una comunidad no es, se puede definir como, por ejemplo, por ciertos códigos morales compartidos, por, no sé, por conjuntos idénticos de derechos, de obligaciones, la lealtad a una civilización en común, a través de un sentido como de igualdad, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista como geográfico, una comunidad generalmente como que no sé, se diferencia como en estos de los territorios, por ejemplo, pero es mucho más allá, ya es como este sentido de pertenencia como prácticamente emocional, ¿verdad? Entonces como que la ciudadanía también abarca esa dimensión, ¿ya? Entonces, en relación entre el individuo y la sociedad que pertenece a una comunidad, se pueden como ir identificando ciertas dimensiones, ¿ya? Yo aquí les puse, por ejemplo, la dimensión política y social, que dice que son como esenciales para la existencia de la ciudadanía, ¿ya? Entonces vamos a tener la dimensión política, que se va a referir a los derechos políticos y responsabilidades con respecto al sistema político, ¿ya? Entonces, el desarrollo de esta dimensión va a venir a través de lo que es el conocimiento de tu sistema político y de la promoción de actitudes democráticas y participativas, ¿ya? Y también vamos a tener la dimensión social, que dice que la ciudadanía tiene que ver con el comportamiento de los individuos dentro de la sociedad, ¿ya? Entonces, se exige como cierto grado de lealtad y de solidaridad con tus pares, ¿ya? Entonces, las habilidades sociales que tengamos y el conocimiento de las relaciones sociales son necesarias como para el desarrollo de esta dimensión, ¿verdad? Como vivir en una sociedad donde nos odiemos todos, ¿verdad? Salgamos y peleemos entre todos, ¿verdad? No nos respetemos. Bueno, pasa, pero eh, esta sería como la dimensión social, ¿ya? Que es necesaria para la ciudadanía. También vamos a tener la dimensión cultural, por ejemplo, que va como considerar esta conciencia de un patrimonio cultural en común, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el conocimiento como de el patrimonio cultural que tenemos, de la historia, ya de nuestra propia historia, y de las habilidades más básicas, ¿ya? Que serían, por ejemplo, compartir el lenguaje, la lectura, la escritura, ¿verdad? Entonces está la dimensión como cultural. Y tendríamos la dimensión económica, perdón si no los puse aquí, eh, que sería cuando, como esta relación que hablamos hace un tiempo en la clase de economía, ¿verdad? De la relación entre el individuo siendo como mano de obra, por ejemplo, siendo trabajador, con el mercado y su consumo, ¿ya? Entonces, supone como el derecho al trabajo, al mismo nivel como, a un nivel mínimo de subsistencia, ¿verdad? Esto de como entender los conocimientos económicos más básicos, por así decirlo, por ejemplo, como para el trabajo, para las actividades económicas. Entonces, además de esto, la formación como profesional van a desempeñar como un papel muy clave para que se desarrolle esta dimensión, ¿ya? Para que seamos parte de ciudadanos de esta comunidad en la que vivimos, ¿verdad? Porque al final siempre la idea es como aportar a esta, ¿ya? Aportar como a la nación y toda esa idea de más como nacionalista, ¿ya? Entonces, todas estas dimensiones se van a ir alcanzando a través de procesos como de socialización, ¿verdad? Que tienen lugar, no sé, pues en la escuela, en la familia, en las organizaciones cívicas, en los partidos políticos, en asociaciones, en medios de comunicación de masa, en el barrio que vivimos, ya a través de compañeros, de amigos. Esto lo compartimos ya. Ser ciudadano es 24/7, como entendemos, ¿verdad? Todo el tiempo estamos ejerciendo la ciudadanía, ¿ya? Entonces, es como un ejemplo muy básico, como la silla tiene estas cuatro patas, ¿verdad? Entonces cada persona, eh, o al igual que esta silla, cada persona tiene que ser capaz como de ejercer estas cuatro dimensiones de manera equilibrada, ¿ya? Entonces, de lo contrario, como que la ciudadanía estaría
como que no estaría equilibrada, ¿ya? Como que eh, el concepto de ciudadanía como que iría decayendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir como resumiendo y sintetizando ahora que nos queda poquito. Entonces, todas las personas tenemos derechos y el ser ciudadanos, ¿verdad? O ciudadanas nos otorga este estatus como especial siendo miembros de una comunidad, ¿ya? En este sentido, la ciudadanía nos vuelve integrantes de un Estado y nos adscribe, nos entrega una serie de acuerdos, de normas y de prácticas eh, compartidas que van a constituir lo que es la comunidad política, social, etcétera, ¿ya? Entonces, al interior de esta comunidad, la ciudadanía nos va a otorgar este estatus como igualitario, es decir, reconoce nuestros derechos de participación política, de igualdad de condiciones, ya, o sea, tenemos la misma importancia que las demás personas. Entonces, a partir de esto, contamos con ciertos derechos, también responsabilidades, y estamos obligados a respetar las normas comunes eh, y las prácticas de nuestra comunidad, ¿ya? Entonces, si bien entendemos en un principio que vimos que la visión más clásica de ciudadanía era muy elitista, ¿verdad? ¿Quiénes eran ciudadanos? Solamente los hombres y libres, ¿ya? Y ni siquiera hombres libres simplemente, sino que tenían que tener riqueza, ¿ya? Eh, Vemos que este concepto se fue ampliando, se fue desarrollando y a esta noción de ciudadanía se le fueron incorporando nuevos actores, como por ejemplo las mujeres, los jóvenes, las personas en situación de migración. Pertenecientes a grupos de diversidad sexual, ya personas indígenas, afro, entre otras, ya, o sea, no se quedó el concepto ahí, sino que evolucionó y se amplió para todos y todas, ya. Entonces, esta categoría de ciudadanía se fue transformando en una más democrática e incluyente con el resto, entonces reconociendo el valor de cada individuo y el valor de las que el valor que tiene finalmente la diversidad para las sociedades contemporáneas, es decir, las sociedades como actuales, ¿ya? Porque sabemos que vivimos como compartimos con las diversidades, ¿ya? Entonces, es importante como reconocer eso, como cómo fue evolucionando hasta un concepto de ciudadanía, como dijimos, más democrático, más incluyente, es decir, todos somos finalmente iguales ante la ley, ¿ya? Entonces, hasta ahora, ¿habría alguna duda? Me pasé un poco del tiempo. No, todo clarito. Ahí estaban las dimensiones, ¿ya? Aquí les puse un resumen para cuando tengan el PPT que se los voy a mandar y en el cuadernillo van a tener la actividad, ¿ya? Entonces aquí van a estar las preguntas. ¿Qué se entiende por ciudadano en nuestro país? Recordando todo lo que hablamos, ¿ya? Eh, Anotar el concepto de ciudadanía para los atenienses, que eran los griegos, recuerden. Y la tercera pregunta sería, ¿cómo se obtenía la ciudadanía en Roma y quiénes tenían derechos a ella? ¿Ya? ¿Recuerdan esa diferencia entre Grecia y Roma? Que quizás Roma era un poquito más como incluyente, pero ni siquiera tan incluyente. ¿Ya? Entonces van a tener estas tres preguntas. Quizás hay más en el cuadernillo, pero para que las hagan porque es importante para ir ya practicando y practicando para la prueba que queda muy poquito, ¿verdad?